Michael Saylor, uno de los inversores y difusores de las bondades de Bitcoin más afamados de todo el mundo, ha comenzado a vender una parte de su stock de este activo digital. ¿Significa esto que el fin de Bitcoin está cerca? Veámoslo. Michael Saylor, uno de los mayores defensores y difusores de las bondades de Bitcoin, ha comenzado a vender este activo digital, y ello a pesar de que en numerosísimas ocasiones prometió que jamás vendería una sola unidad de Bitcoin. Y claro, viendo que incluso Michael Saylor se está desprendiendo de una pequeña parte de sus tenencias de Bitcoin, es normal que cunda el miedo al apocalipsis. Si incluso Saylor está vendiendo, ¿no será que sabe que el fin de Bitcoin está cerca? Pues no, ni mucho menos tan rápido. Y es que si uno entiende a qué se dedica verdaderamente Michael Saylor, también comprenderá mucho mejor por qué tiene que vender unidades de Bitcoin. Michael Saylor es el presidente y fundador de Strategy, una tesorera de Bitcoin. ¿Y qué es una tesorera de Bitcoin? Pues una compañía cuyo modelo de negocio consiste fundamentalmente en comprar y atesorar unidades de Bitcoin. Y claro, es lógico que alguien se plantee, pero ¿cómo eso puede ser un modelo de negocio? ¿Qué valor añadido está generando una empresa que se limita a comprar Bitcoin? Si yo, como inversor particular, quiero invertir en Bitcoin, puedo comprar directamente Bitcoin. No necesito adquirir un vehículo, una empresa, que se dedica a comprar Bitcoin. ¿Cuál es el valor añadido que genera esa intermediación de la tesorera? De entrada podríamos pensar que el valor añadido que genera una tesorera es muy similar al que genera un ETF de Bitcoin. Un ETF de Bitcoin proporciona a los inversores un activo financiero que mimetiza el precio de Bitcoin, de tal manera que si un inversor no quiere adquirir directamente Bitcoin, sino que prefiere, por ejemplo, por facilidad para venderlo en los mercados financieros, un activo financiero que tenga una exposición total al precio de Bitcoin, pues ese inversor invierte en las participaciones de un ETF de Bitcoin. El ETF compra unidades de Bitcoin vendiendo participaciones, de tal manera que existe una conexión estructural entre el precio de las participaciones y el precio de las unidades de Bitcoin que ha comprado con ellas. Y así expuesto, creo que nos resultará más sencillo comprender las semejanzas y las diferencias que el ETF de Bitcoin tiene con una tesorera. De entrada, fijaos que el ETF convierte de cara al inversor un activo real como Bitcoin en un activo financiero como son las participaciones del ETF en Bitcoin. Y esto también lo hace la tesorera. La tesorera es una empresa que compra unidades de Bitcoin y que vende en los mercados financieros acciones sobre su cartera de Bitcoin. Por tanto, hasta aquí podríamos decir que se parecen. Pero es que la tesorera va un paso más allá. La tesorera no se limita a vestir con ropajes de activo financiero a Bitcoin. La tesorera quiere crear sobre Bitcoin un activo financiero que transforme la naturaleza de Bitcoin. ¿A qué me refiero con esto? Pues sobre todo a una característica bastante clara. Bitcoin es un activo que no genera ningún tipo de rendimiento explícito. Bitcoin no paga ni dividendos ni intereses. Como mucho, en el mejor de los casos, generará plusvalías, pero para realizar esas plusvalías hay que vender las unidades de Bitcoin. Si yo tengo Bitcoin y no presto Bitcoin, no cobro ningún interés sobre ella. Y por cierto, y antes de seguir, si queréis rentabilizar vuestros Bitcoin prestándolos, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo. Venga. Venga es una plataforma de inversión en activos digitales que acaba de entrar en un grupo muy exclusivo, el de las plataformas que cuentan en Europa con la licencia MiCA. El pasado 1 de julio se cerró el periodo de adaptación a MiCA y todas aquellas plataformas que no consiguieron adaptarse han dejado de operar dentro de la Unión Europea. Venga es una de las plataformas que sí lo ha conseguido, de tal manera que puedes utilizarla para invertir, comprar o vender activos digitales sin el riesgo a que estos se queden congelados dentro de una plataforma que ha dejado de operar en Europa. Y precisamente para celebrar este logro, Venga ofrece unos rendimientos especiales en su producto de inversión Earn. Inmoviliza tus activos digitales, Bitcoin, Ethereum, TRX o Link durante un periodo entre 30 y 180 días y consigue rentabilidades que van desde el 10% anual para la inmovilización a 30 días
al 14% anual para la inmovilización a 180 días. Si quieres registrarte gratuitamente en Venga y obtener más información sobre su producto de inversión Earn, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Como decíamos, si no prestas Bitcoin, en principio no puedes obtener flujos de caja, intereses o dividendos sobre Bitcoin. Pero esto es algo que las tesoreras aspiran a modificar. Y es que las tesoreras quieren crear una especie de Bitcoin financiero que sí abone intereses o dividendos. ¿Y de qué manera puedes convertir un activo real que no tiene rendimientos explícitos en un activo financiero que sí los tiene? Pues en esencia transformando el activo y el pasivo de la tesorera. ¿Cómo transformas el activo? Pues si has comprado unidades de Bitcoin a un precio muy bajo, podrás pagar intereses o dividendos a los inversores en las acciones de la tesorera vendiendo con ganancia una parte de tu stock de Bitcoin y distribuyendo esa ganancia hacia los inversores. Esa sería la gestión del activo para pagar intereses o dividendos. ¿Y cuál sería la gestión del pasivo? Pues en esencia apalancarte para adquirir Bitcoin. Si tú compras Bitcoin de manera apalancada, a poco que suba el precio ya obtienes plusvalías latentes que luego te servirán para pagar intereses o dividendos a tus accionistas. Por tanto, aquí reside la clave del modelo de negocio de Michael Saylor y del resto de tesoreras. Convertir un activo real sin rendimiento explícito como Bitcoin en un pseudo activo financiero que sí tiene rendimientos explícitos. Pues bien, si este es el modelo de negocio de Strategy y del resto de tesoreras, daos cuenta de que al final inevitablemente van a tener que vender una parte del stock de Bitcoin que poseen para poder honrar sus promesas, para poder pagar dividendos a los accionistas de las tesoreras. Porque sí, durante un tiempo, y sobre todo si el precio de Bitcoin sigue subiendo, pueden evitar tener que vender unidades de Bitcoin para cumplir sus promesas, para pagar intereses o dividendos. ¿Cómo lo pueden evitar? Pues en esencia pides un crédito contra tu stock de Bitcoin que vale cada vez más y con el dinero que obtienes de ese crédito pignorado contra el valor de Bitcoin, pues vas distribuyendo intereses o dividendos. O alternativamente, haces una ampliación de capital en la tesorera y el dinero que captas con esa ampliación de capital lo utilizas para pagar dividendos a tus antiguos accionistas. Ahí en esencia les pagas un dividendo diluyendo su propiedad sobre la empresa. Pero bueno, tanto la estrategia de apalancarse como de ampliar capital pueden funcionar durante mucho tiempo si el precio de Bitcoin va en aumento, porque si tienes un stock de Bitcoin que cada vez vale más, pues tu capacidad de apalancarte sobre él o de ampliar capital sobre él a un precio por acción constante o creciente, esa capacidad va en aumento. Pero si el precio de Bitcoin se estanca, y no digamos ya si retrocede, tu capacidad de apalancamiento o de ampliar capital sin hacer caer el precio de tus acciones retrocede. Y por tanto, si quieres pagar intereses o dividendos a partir de un activo que no los genera, no te va a quedar otro remedio que terminar haciendo lo que ha hecho Michael Saylor, vender una pequeñita parte de su stock de Bitcoin para cumplir con sus promesas. Idealmente debería vender con ganancia, pero en este caso incluso ha tenido que vender con pérdida para pagar dividendos. Así que en realidad no es ningún drama que Saylor venda una parte de sus inversiones en Bitcoin para pagar dividendos o para pagar intereses a sus acreedores o accionistas. Peor sería que se siguiera endeudando o diluyendo el capital de los inversores para hacer frente a esos pagos, porque entonces nos iríamos acercando a un esquema Ponzi. Si hasta ahora no hemos estado en un esquema Ponzi, es porque el precio de Bitcoin no solo ha subido, sino que ha consolidado, en ciertas cotas, claro, esa subida. Y por tanto, esos son plusvalías más o menos estables que puedes distribuir entre tus acreedores o accionistas. Pero si en estos momentos el precio de Bitcoin deja de subir y tú sigues distribuyendo capital a tus accionistas, pues no te queda otra que liquidar tu activo, porque si no, insisto, si estás financiando esa distribución de intereses o de dividendos a través de un esquema Ponzi.
En definitiva, un estancamiento prolongado o un retroceso en el precio de Bitcoin hace inevitable que Michael Saylor y el resto de tesoreras tengan que terminar vendiendo una parte de sus inversiones en Bitcoin. La causa de esa venta es el estancamiento de los precios. Pero mucho cuidado con inferir a partir de esa venta que hay una expectativa por parte de Michael Saylor o del resto de tesoreras de que el precio de Bitcoin va a seguir estancado o decreciente. Hasta cierto punto podríamos decir que estas ventas son ventas forzadas, no ventas voluntarias por parte de Michael Saylor, en cuyo caso sí podríamos pensar que maneja algún tipo de información o de expectativas que lo llevan a desprenderse de estas unidades de Bitcoin. Pero no lo hace por elección, sino por necesidad, porque necesita liquidez para cumplir con sus obligaciones de cara a sus acreedores o accionistas, y la única forma, en un contexto de estancamiento de precios, de conseguir liquidez es liquidando tu activo. Por tanto, cuidado con suponer que la venta de Bitcoin por parte de Saylor es causa de futuras caídas de precios de Bitcoin. Bitcoin subirá o bajará de precio, pero desde luego las ventas que está efectuando Saylor no nos proporcionan ninguna información sobre cuál es el futuro del precio de este activo digital. Vamos, que nadie sabe con absoluta certeza qué va a suceder en el futuro con el precio de Bitcoin. Tampoco Michael Saylor. Pero es que aun cuando lo supiera, y lo que supiera es que el precio va a subir, eso no sería incompatible con que ahora esté vendiendo.